El ciclo PHBA y la norma ISO 9001. ¿Sabes por qué algunas organizaciones logran resultados increíbles mientras otras solo acumulan documentos ISO sin sentido? La respuesta se encuentra en uno de los modelos de gestión más influyentes y utilizados en el mundo, el ciclo PHBA. Este modelo constituye la columna vertebral de las normas ISO, entre ellas ISO 9001 para la gestión de la calidad, 14000 para la gestión ambiental e ISO 45001 para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Este ciclo, complementado con los principios clásicos de administración propuestos por Henri Fayol, sustenta los sistemas de gestión y contribuye a maximizar su eficacia, sostenibilidad y capacidad para generar valor. Cada fase del ciclo PHBA se articula con los capítulos de la norma ISO 9001, permitiendo que las organizaciones planifiquen estratégicamente, ejecuten eficazmente sus procesos, evalúen objetivamente sus resultados y desarrollen una cultura de mejora continua. Comprender esta relación no solo facilita la interpretación de los requisitos normativos, sino que también permite entender la lógica de gestión que convierte las normas ISO en herramientas estratégicas para fortalecer el desempeño organizacional. El ciclo PHBA fue desarrollado a partir de los trabajos de Walter Shewhart y posteriormente difundido por Edward Deming como una metodología sistemática para planificar, ejecutar, evaluar y mejorar continuamente los procesos organizacionales. Desde una perspectiva administrativa, este modelo puede complementarse con los principios clásicos de gestión propuestos por Henri Fayol. Aunque Fayol no diseñó el ciclo PHBA, sus funciones administrativas de planear, organizar, dirigir, controlar y hoy la de integrar permiten comprender con mayor profundidad cómo se gestiona una organización de manera eficaz. A continuación, exploraremos cómo cada fase del ciclo PHBA se articula con los capítulos de la norma ISO 9001 y con los principios administrativos clásicos para construir sistemas de gestión capaces de generar valor sostenible. Primero, planear. La primera etapa del ciclo consiste en definir el rumbo de la organización. Para Fayol, planear significa establecer objetivos, definir estrategias, asignar recursos y anticipar posibles escenarios futuros. Una organización que no planifica adecuadamente actúa de manera reactiva y corre el riesgo de perder el control de sus procesos. Esta visión coincide plenamente con el capítulo 6 de la norma ISO 9001, que exige la planificación de acciones para abordar riesgos y oportunidades, el establecimiento de objetivos de calidad y la gestión de los cambios que puedan afectar el desempeño del sistema. Durante esta etapa, la organización debe identificar riesgos operacionales, incumplimientos regulatorios, dependencia tecnológica, vulnerabilidades en la cadena de suministro, cambios del mercado y cualquier otro factor que pueda afectar el logro de los resultados previstos. La planificación adecuada permite transformar la incertidumbre en acciones concretas, definiendo qué se quiere lograr, cómo se logrará y cuáles serán los mecanismos para evaluar posteriormente los resultados mediante metas claras, indicadores medibles y responsabilidades definidas. Pero un gran plan no sirve de nada si no tienes las herramientas para ejecutarlo. Aquí es donde entran los capítulos de apoyo y operación. Segundo, hacer. Una vez definido el plan, llega el momento de ejecutarlo. Fayol señalaba que administrar implica organizar y dirigir los recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos. No basta con diseñar excelentes planes, es indispensable contar con las capacidades para hacerlos realidad. Por esta razón, la norma ISO 9001 dedica 2 capítulos completos a esta fase. El capítulo 7, apoyo, establece los recursos necesarios para el funcionamiento eficaz del sistema de gestión. Incluye aspectos como competencia y formación del personal, infraestructura de ambiente de trabajo, comunicación interna y externa, información documentada y gestión del conocimiento organizacional. Por su parte, el capítulo 8, operación, representa el núcleo operativo del sistema de gestión. Aquí se ejecutan y controlan los procesos necesarios para suministrar productos y servicios conforme a los requisitos establecidos. En ISO 9001, esto incluye actividades relacionadas con diseño y desarrollo, compras y gestión de proveedores, producción y prestación del servicio, liberación de productos y control de salidas no conformes. Esta fase convierte la estrategia en resultados tangibles y garantiza que las actividades diarias se desarrollen de manera controlada y alineada con los objetivos definidos durante la planificación. Sé que parece mucha información, pero quédate conmigo, porque lo que viene ahora es donde la mayoría de las empresas fallan: el control. Tercero, verificar.
Toda organización necesita saber si los resultados obtenidos coinciden con los resultados esperados. Fayol denominó a esta función administrativa control, entendida como la capacidad de medir, comparar y corregir el desempeño organizacional. De manera equivalente, el capítulo 9 de ISO 9001 establece los mecanismos para evaluar la eficacia del sistema de gestión. La organización debe realizar seguimiento y medición de procesos, evaluación de indicadores de desempeño, análisis de datos, auditorías internas y revisión por la dirección. Estas actividades permiten determinar si los objetivos se están alcanzando, identificar desviaciones, detectar oportunidades de mejora y generar información objetiva para la toma de decisiones. Cuarto, actuar. La mejora continua constituye la esencia del ciclo PHBA. Después de analizar los resultados obtenidos, la organización debe actuar para corregir desviaciones, eliminar causas de problemas y fortalecer sus procesos. Esta etapa se encuentra directamente relacionada con el capítulo 10 de ISO 9001, el cual exige gestión de no conformidades, implementación de acciones correctivas, mejora continua del sistema de gestión e incremento de la satisfacción del cliente. Para Fayol, dirigir también implica tomar decisiones oportunas y promover cambios cuando las circunstancias lo requieren. Por ello, actuar no significa simplemente corregir errores, significa aprender, innovar y evolucionar continuamente, convirtiendo cada problema en una oportunidad para fortalecerse. Quinto, integrar y mejorar. Aunque la integración no aparece como una fase independiente dentro del ciclo PHBA tradicional, sí constituye un elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad del sistema. Desde la perspectiva organizacional, integrar significa coordinar recursos, procesos, personas y objetivos para que funcionen como un todo coherente. Este enfoque coincide con el pensamiento sistémico promovido por las normas ISO actualmente. Un sistema de gestión eficaz no opera mediante procesos aislados, funciona como una red interdependiente donde cada actividad influye sobre las demás. La integración permite alinear la estrategia con la operación, coordinar procesos y recursos, gestionar riesgos de manera transversal, promover la mejora continua y fortalecer la resiliencia organizacional. De esta manera, el sistema se adapta permanentemente a los cambios del entorno, manteniendo su eficacia y sostenibilidad en el tiempo. Veamos un ejemplo práctico de la aplicación del ciclo PHBA. Supongamos que una organización realiza una auditoría interna. La auditoría corresponde a la fase de verificar, ya que evalúa objetivamente el desempeño del sistema frente a los requisitos establecidos. Si durante la auditoría se detectan no conformidades, la organización deberá investigar sus causas y desarrollar acciones correctivas, lo cual corresponde a la fase de actuar. Posteriormente, dichas acciones serán incorporadas a la planificación futura, reiniciando nuevamente el ciclo. Este ejemplo demuestra que el PHBA no es una secuencia lineal que termina, sino un proceso continuo de aprendizaje organizacional. Reflexión final. La articulación entre el ciclo PHBA, los principios administrativos de Henri Fayol y los requisitos establecidos en la norma ISO 9001 proporciona un modelo integral para gestionar organizaciones de manera eficaz. Esta integración permite comprender que la calidad no se limita al cumplimiento documental o a la obtención de una certificación, sino que representa una filosofía de gestión orientada a generar valor y satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Las normas como ISO 9001, 14001, 45001 se fundamentan en el ciclo PHBA como modelo de gestión para la mejora continua, proporcionando un marco estructurado para planificar, ejecutar, evaluar y mejorar los procesos de manera permanente. Por su parte, la norma ISO 19011 complementa este enfoque al establecer directrices para la realización de auditorías que permiten verificar la eficacia de los sistemas de gestión e identificar oportunidades de mejora. Por ello, las organizaciones que adoptan el ciclo PHBA como parte de su cultura fortalecen su desempeño, capacidad de adaptación y sostenibilidad, respondiendo de manera más eficaz a los desafíos de un entorno cada vez más dinámico y exigente. Y recuerda, la verdadera fortaleza de un sistema de gestión no está en los documentos que produce, sino en su capacidad para generar aprendizaje, adaptación y mejora continua.